Hola, hoy en mi canal escucharás una historia increíble sobre la vida. Espero que disfruten de esta historia. Esta me impactó hasta la médula. Sinceramente, todavía no puedo olvidarla y llevo días caminando impresionado. Disfruten viéndola. Su familia parecía un poco extraña a los que les rodeaban, pero al conocerla más de cerca era envidiable. Tony tenía más de 40 años, más bien 50. Y tenía un negocio de éxito, la venta de muebles antiguos. Este era el sentido de su vida, había empezado una vez siendo el propietario de una pequeña tienda de antigüedades. Ahora se le acercaban las personas más famosas que querían tener algo único en sus casas. El propio Tony también tenía una hermosa casa en las afueras, donde vivía con una esposa que le llevaba la mitad de edad. En la ciudad esta pareja era conocida por casi todo el mundo. El empresario hacía muchas obras de caridad, sus fotos salían a menudo en el periódico local. Así que Walker estaba tan acostumbrado a que le reconocieran por la calle que asentía automáticamente a la gente que le saludaba. No recordaba quiénes eran ni cuándo se habían conocido. Pero cuando él y Natalie viajaban al extranjero, a menudo los confundían con padre e hija. Tony hervía por dentro, nada le irritaba más que la insinuación de que él era el padre de Natalie. La propia joven, ingenua y directa, simplemente dejaba pasar por alto tales comentarios. Aunque en un tiempo se había casado únicamente por cálculo. Y este cálculo se hacía no solo en función de la riqueza del futuro cónyuge, sino también de su edad. Natalie era la única hija tardía y la niña de los ojos de sus padres. La familia también era muy rica. Durante mucho tiempo tuvo todo lo que se podía desear, excepto un hijo. Marido y mujer se pusieron manos a la obra para resolver el problema. Y las patologías graves no parecían tener patologías graves, los médicos no podían decir con certeza la razón por la que el embarazo no llegaba. Y de repente todo se solucionó. Pero la niña nació débil, lo que a veces sucede en los cónyuges no jóvenes. Y de nuevo hicieron todo lo posible para Natalie fortaleció a veces que el bebé con su madre durante 6 meses vivió en complejos. En la adolescencia, Natalie había superado un sinfín de enfermedades, pero seguía siendo tan delgada, frágil y tierna. A menudo sufría de migrañas, y su padre y su madre discutieron ansiosamente su destino. Ambos se dieron cuenta de que no podrían ser un apoyo a largo plazo para su hija a medida que pasaran los años y menguaran sus fuerzas. Por otra parte, la chica tendría que casarse tarde o temprano. Utilizaron la palabra tener que, creyendo que la fisiología inevitablemente exigiría lo suyo. Y las estadísticas de divorcios no eran alentadoras. Llegaría algún joven que pensaría ante todo en sí mismo. Y en pocos años se aburriría de Natalie, se encapricharía de una nueva falda y exigiría el divorcio. ¿Cómo lo tomaría la débil Natalie? Un matrimonio así le rompería el corazón. Ella y Tony se conocieron en un evento social. La pareja estaba interesada en este hombre de negocios de mediana edad, tan encantador y erudito. Lo invitaron a su casa, y allí vio a Natalie por primera vez. La cortejó, según los estándares actuales, durante 2 años, y solo entonces decidió hacerle una oferta. Al principio, a los padres de la chica solo les pareció que a su hija le gustaba el empresario. Pero entonces no consideraron seriamente esta unión, demasiado grande diferencia de edad. Pero Tony se comportó muy discretamente, cortejó maravillosamente, y poco a poco su opinión empezó a cambiar. Ese es el hombre que estará encantado de cuidar de Natalie toda la vida, de quitarle el polvo de encima, exclamó su madre. Sí, él sería capaz de darle a Natalie una vida tranquila, un buen hogar y riqueza. Ella no tendría que pensar en ganar dinero, y él difícilmente se escaparía, convino su padre pensativo. La propia niña no quería casarse pronto, así que su madre tuvo que presionarla un poco. Eres guapa, muchas veces en la vida notarás que le gustas a alguien, persuadió a su hija, pero la experiencia no llega de golpe, por regla general, va asociada a amargos errores. Mira a Tony. Estoy segura de que nunca te abandonará, si te pones enferma, hará todo lo posible por ponerte de pie. Ya sabes lo agradable que es tener un hombre que te protegerá de todas las dificultades de la vida, no solo te amará, sino que también te mimará.
Entre medias, la familia fue a visitar a Tony. Los tres quedaron impresionados por la casa, grande y bien acabada, pero Natalie estaba encantada con el jardín, una auténtica obra de arte paisajística. Se sentaron en el cenador hasta bien entrada la noche, la luz artificial estaba encendida y parecía como si cientos de polillas de colores revolotearan sobre el jardín. La fuente estaba bellamente iluminada y las rosas perfumadas. Natalie se sentía como en un cuento de hadas. Poco a poco se fue acostumbrando a Tony y acabó diciéndole que se casaría con él. No tenía con qué comparar sus sentimientos, nunca había amado a nadie. La boda fue jugada, como Walker dijo más tarde, de cámara, había pocos invitados, pero todos conocidos. No hay precio de la novia, no hay concursos, por supuesto, no lo era. Sentado en la mesa de la boda, bailó un vals. Y la noche terminó con el hecho de que los jóvenes fueron en un viaje de bodas en primer lugar a la estación, desde allí en tren a Nueva York, y luego estaban esperando para un crucero en Escandinavia. Han pasado 7 años desde entonces. Los padres de Natalie habían dicho desde el principio que ya no eran viejos y que su partida no estaba lejos, pero esperaban ser felices por su hija durante mucho tiempo, por supuesto, ver a sus nietos. Y si tenían suerte, criarlos. Pero nada de eso ocurrió. Natalie nunca tuvo hijos, y sus padres murieron en un accidente. Vivían en una zona apartada de la ciudad, a donde llevaba la única carretera que atravesaba el bosque. Era preciosa, pero no del todo segura, porque era una carretera serpenteante. Todos los años esta carretera se cobraba varias vidas. Después de eso Natalie quedó prácticamente huérfana, tenía parientes en otro lugar de la ciudad del sur y eso era todo. Ahora la joven dependía completamente de su marido. No materialmente por el testamento, era la única heredera de sus padres. Pero se sentía infinitamente sola, y Tony, como estaba previsto, se convirtió para ella en marido y padre al mismo tiempo. Como Natalie se había casado con él cuando apenas había terminado el bachillerato, Tony le preguntó si quería seguir estudiando. Y en caso afirmativo, ¿para quién? La joven estaba un poco confusa, su escolaridad era muy media y no tenía aptitudes pronunciadas. Le gustaba leer libros, sí. ¿Qué más? Me gusta mucho nuestro jardín. ¿Quizá lo diseñé? Durante el primer año de matrimonio siempre le había hablado a su marido en un tono tímido. Tony estaba muy contento. La afición de su mujer le venía como anillo al dedo. Había pagado los carísimos cursos de Natalie, y ahora ella disfrutaba ayudando al anciano jardinero, pidiéndole que cambiara una cosa u otra. El jardín se convirtió en su orgullo personal. Y de cada viaje la pareja traía algunas plantas raras y hermosas que encontraban un lugar en su rincón del paraíso. La muerte de sus padres fue muy dura para Natalie. Por primera vez Tony comprendió lo que significaba la frágil salud de Natalie. El shock la había dejado con fiebre alta durante días, que no conseguían bajarle. Cuando por fin se levantó, estaba muy débil y apática. Había que recurrir al psiquiatra y a los antidepresivos. Tony se prohibió por enésima vez soñar siquiera con tener hijos. Un niño nacería, gracias a Dios, y si no, lo superarían. El miedo por su mujer era lo primero, Tony no creía que pudiera amar tan profundamente y eso le causaría angustia. Por eso tuvo sentimientos complicados cuando un pariente lejano de Natalie, un primo séptimo, un primo cuarto, llegó a la ciudad. Se llamaba John, hacía tiempo que se había dedicado a la ciencia, había vivido varios años en Inglaterra, donde investigaba. Se había doctorado y ahora, de vuelta en Estados Unidos, iba a dar clases en una universidad. Con Natalie solo se habían visto en su lejana infancia, cuando la niña fue llevada de vacaciones al mar, al mismo pueblo donde vivían los padres de John. Pero ahora, de vuelta en Estados Unidos, John iba a instalarse aquí, en el centro regional. Y Natalie estaba tan sinceramente feliz de tener un nuevo pariente que le pidió a su marido que alojara a su hermano en su casa. «Tenemos mucho espacio», le dijo, «tú solo vienes a casa por la noche, y yo estoy sola todo el día. Podría trabajar en algún sitio, pero no quieres oír hablar de ello. Y las clases de John terminarán a la hora de comer. Me divertiré más». Y él.
Esos hombres de ciencia son tan inadecuados. Si lo pones solo, se sentará a comer pan duro y fideos instantáneos. Aquí se sentirá como en casa. Tony dudó. Le ocultaba a su joven esposa lo celoso que era. De ahí su reticencia a dejar que Natalie fuera a trabajar, y sus poco frecuentes recepciones. Odiaba rechazar a Natalie, pero todo en él se rebelaba contra aceptar. Que se quede con nosotros, dijo inseguro. Luego ya veremos. John estaba muy agradecido por la invitación. Solo podía trabajar en una gran ciudad donde hubiera universidades, así que la opción de volver a su ciudad natal estaba descartada. Y tenía muchas ganas de sentir al menos un poco de calor de la gente cercana. Hasta ahora nunca se había casado, porque seguía siendo incapaz, según Natalie, y un bicho raro, según Tony. Y cuanto más se fijaba Walker en el pariente de Natalie, más tranquilo se volvía. Si John estaba en casa, pasaba la mayor parte del tiempo leyendo libros o en el ordenador. Se quedaba despierto hasta bien pasada la medianoche en internet, con su correspondencia en inglés. Tony le miraba por encima del hombro y no entendía nada. Pero John era ridículamente poco exigente. Comía lo que le ponían en el plato, no sabía lo que le gustaba o lo que no. Natalie le recordó que sería una buena idea que fuera a la tienda a comprarse algo de ropa. Todos los días estaba delante de alumnos, tenía que parecer digno, su profesión, como suele decirse, le obligaba. Natalie, al no tener hijos propios, trataba a John, si no maternalmente, al menos como a una hermana mayor. Y él mismo, que no tenía ni encanto ni habilidad para tratar con las mujeres, parecía tenerle tanto respeto que no hablaba en su presencia. Esperaba a que ella se dirigiera a él con un comentario o una pregunta. A medida que pasaba el tiempo, Tony decidió que probablemente era lo mejor. Su mujer no estaría sola, y este empollón era perfectamente seguro y podía sustituir a un perro grande. El tipo de perro que la gente adquiere no para protegerse, sino para no sentirse sola, para tener a alguien cerca. Y hablando de pájaros. Uno de los pocos compañeros de Tony, en quien Walker confiaba más que en otros, y con quien compartía sus pensamientos, de alguna manera le dio una idea inusual. De todas formas, no sabes lo que le pasa a Natalie, dijo. Está sentada en casa y te preocupa que no se enamore de alguien tarde o temprano. ¿Sabes lo que pareces? Al rey y la reina que ocultaron un uso a su hija. Pero por mucho que lo intentaron, ella lo encontró y se pinchó el dedo. ¿De qué estás hablando?, preguntó Tony con expresión contrariada. El tema le resultaba desagradable, porque no era a la vista, sino a los ojos. Si quieres poner a prueba a tu mujer, hazle algún tipo de prueba. Bajo tu supervisión, por supuesto. Tienes cámaras de vídeo por todas partes. Contrata a una criada. Algún tipo que sea un poco más guapo. ¿A quién quieres? El jardinero parece viejo, cámbialo por uno joven. O contrata a un chofer. De la edad de Natalie, o un poco mayor. Y elige uno, ya sabes, un poco más cañero, de los que reaccionan a todo lo que se mueve. Entonces verás cómo se comporta tu Natalie con él. ¿Quieres saber si está contigo por el dinero o no? Si ves que ella también se siente atraída por él, sacarás conclusiones. No te preocupes, lo verás todo, puedes pararlo en cualquier momento. Pero al menos sabrás qué clase de mujer tienes y qué trama. No hay nada peor que vivir con los ojos cerrados. ¿O vas a apuntarte a los cuernos largos y ramificados? Por supuesto, Tony respondió con artificioso desdén que confiaba plenamente en su mujer y que no iba a hacerla pasar por un calvario que sería humillante para ella y para él mismo. Pero el pensamiento se instaló en su cabeza y echó raíces. Y al cabo de un rato encontró una excusa. Natalie siempre se levantaba temprano para sentarse con su marido mientras él desayunaba. No hacía falta que los criados sirvieran lo que hiciera falta. Pero Natalie preparaba ella misma el café, sin confiarlo a manos ajenas, hacía las tostadas, elegía qué mermelada poner en la mesa. Luego se sentó y escuchó a Tony contarle lo que haría hoy. No te veo mucho, le dijo, y no quiero perderme estas conversaciones matutinas.
Y esta vez se quejó. Estarás fuera todo el día otra vez. Tenía muchas ganas de ir a la Feria de las Flores. Tengo muchas cosas que quiero comprar allí. Natalie no condujo. Le confesó riendo a su marido que uno de sus peores sueños era que conducía por un puente sobre un río profundo. Ion tampoco sabía conducir. Un taxi, empezó Tony. Bueno sí. Andar con cajas, bolsas. Querría comprar tantas cosas allí. ¿Y luego qué? ¿Llevarlo todo uno a uno hasta el coche? ¿O pedirle al conductor que haga también de porteador? A lo mejor te gustaría tener tu propio chofer. Tony dijo eso al principio, pero luego recordó lo que había dicho su compañero. Se arriesgó a seguir su consejo en contra de su voluntad. Ese mismo día entró en una página web donde la gente buscaba trabajo. Había mucha gente ofreciendo trabajos de conductor. A Tony no le interesaba qué tipo de coche tenía el solicitante. Natalie tendría el suyo propio. Se fijó mucho más en las fotos de los cuestionarios. Le dolía pensar en el tipo de hombre que podría gustarle a Natalie. Finalmente, una cara le llamó la atención. Diablos, quizás este tipo había sido actor o modelo antes. Tony había hecho su elección. Herman había conocido el valor de su apariencia desde una edad temprana. Desde que su madre lo llevó a la guardería, a menudo oía decir a los profesores o a los padres de otros niños, ¡qué niño más guapo! Simplemente encantador. Como salido de una foto. Como salido de una revista. A él mismo no le gustaba la guardería. Al principio, los niños le trataban con hostilidad y nadie le admiraba. Tradicionalmente les regañaban por las travesuras, por las peleas, por la ropa sucia en el patio durante los juegos. Solo cuando Herman demostró que las peleas, al igual que las de los demás, eran capaces de llevar a los educadores a una furia blanca, le reconocieron como propio y tuvo compinches. Las chicas hacían todo lo posible por complacerle, e incluso había discusiones y apuestas entre ellas sobre quién sería la primera en pegar a Gortab. Pero en aquella época a Herman no le interesaban nada las chicas. Y en general en el jardín le aburrían el olor a leche quemada, la odiosa sémola, el té ligeramente dulce, los paseos vigilados por el patio, donde había columpios y areneros, pero no crecía ni una brizna de hierba, y la interminable hora tranquila, todo esto le repugnaba en los 3 primeros días. Pero su madre no podía retenerlo en casa. Crió a su hijo sola, y mucho más tarde Herman oyó otra característica suya, que luego se repetiría no pocas veces. Una vecina, una señora inteligente, en conversación con una amiga, pero de forma que Herman pudiera oírla, lo llamó niño amoroso. Era tan hermoso porque Betty lo había parido de su amante. Se fue al mar, tratando de aprovechar su última oportunidad. Y allí se enamoró perdidamente. Y él, por supuesto, terminó casado. Y ella se quedó embarazada, por supuesto. Pero yo creo que ahí, por parte de ella, había un sentimiento loco, enorme. Esos niños son especiales, los ojos no se los pueden quitar. Herman solo sonrió en ese momento, pero más tarde decidió que era verdad. Su madre nunca dijo una palabra sobre su padre. Y si él mismo hablaba, ella rápidamente desviaba la conversación a otra cosa. Más tarde dejó de preguntar. Pero como su madre tiraba sola de él, no podía ni quedarse en casa de baja por maternidad, ni permitirse dejar el trabajo y buscar otro que fuera más de su agrado. Así que se pasó toda la vida sentada en la oficina, que la gente llamaba habitualmente puesto de recuento de máquinas, aunque aquí hacía tiempo que se dedicaban a otra cosa, a la estadística, al parecer. Herman nunca se fijó en lo que hacía su madre. Vio el destartalado edificio que se alzaba sobre la autopista. Y sintió un poco de escalofrío al imaginar que gran parte de su vida podía haber transcurrido entre semejantes paredes. Por las tardes su madre llegaba cansada, con la espalda dolorida, los hombros doloridos. Ella, como ella misma decía, tiraba pastillas, y se iba a la segunda guardia. Ya se sabe que las tareas domésticas nunca terminan. Y la mayor parte del trabajo era en verano, cuando había que ir a la dacha, y luego a procesar la cosecha.
Los preparativos se convertían en una ayuda importante, y mi madre pasaba hasta altas horas de la noche en la cocina. Y el resultado de su trabajo eran hileras de tarros que ocupaban todo el espacio libre del piso. La madre se sentía culpable delante de Hermann. Así que envió a su hijo a un campamento de verano. Durante un mes, y si tenía suerte con los vales, durante 2. La madre decía que estaba tan tranquila con su hijo respirando el aire de los pinos. Le dan de comer 4 veces al día, le entretienen, le cuidan para que no le pase nada. Solo podía soñar con unas vacaciones para ella. Tal vez, salvo aquel viaje al mar, nunca había tenido nada parecido. Aunque a menudo suspiraba por salir por algún milagro a un sanatorio. Tal vez allí se curaría y aquella espalda maldita dejaría de quejarse. A Germán tampoco le gustaba mucho el campo. Y en el fondo envidiaba a los niños, a los que constantemente visitaban sus padres, les traían ricos regalos, les prometían que aquí se acabaría el turno y se irían al balneario con toda la familia. Esos niños tenían cosas con las que Germán no podía soñar. Y él mismo pertenecía a esos niños cuyos padres no tenían a dónde ir durante esos interminables meses de verano. Es inquietante cuando a los niños se les deja a su aire y pasan el rato en el patio a ver qué se les ocurre. Bon Archie, esta primavera, cuando prendió fuego a la pelusa del álamo, se quemó la cara y se quemó las cejas y las pestañas, las mejillas cubiertas de costra. La madre de Germán, cuando se enteró, se puso pálida, temerosa de que su hijo pudiera hacer algo aún peor. Pero a Germán Dios lo cuidó. Y no perdió la belleza, que tan generosamente le dotó la naturaleza. Pelo negro y espeso, ojos verdes, las chicas incluso pensaban que se los tenía de tan espesos. Sus pestañas eran largas y oscuras. Su figura de bailarín de ballet, y sobre todo, su sonrisa descuidada y dura atraían las miradas de las chicas. Y ellas no prestaban atención ni a su ropa modesta ni a sus zapatos baratos. Germán hablaba con todo el mundo, le caía bien a todo el mundo. Cuando pasó a las escuadras superiores incluso las consejeras empezaron a flirtear con él involuntariamente. Pero solo entabló una especie de amistad con Naomi, que hacía el servicio de campamento tan a menudo como él, y con la que a menudo se encontraban en el mismo pelotón. Naomi procedía de una familia aparentemente numerosa, pero su hermano y su hermana eran mayores que ella y ya se habían marchado al centro regional y vivían allí. El padre murió. Naomi se quedó con su madre de limpiadora y su abuela, que tenía más de 100 años. La anciana, flaca como un bastón y con un pañuelo blanco como una sombra, se paseaba por el piso. Ya no podía ocuparse de las tareas domésticas. Pero apreciaba mucho a la gente. Si alguien venía a visitarla, se sentaba a su lado y la escuchaba. Decía algo cariñoso para que el invitado se sintiera bien. A la propia Naomi no le gustaba quedarse en casa. Y, habiendo hecho cuanto antes las cosas que su madre le encargaba, se apresuraba a ir a ver a una de sus muchas amigas. A quien la llamara primero, a quien viniera a buscarla, a ese iba. Los niños se peleaban para que Noemí se quedara con ellos todo el día, porque siempre era muy interesante. Inventaba juegos emocionantes, inventaba historias para escuchar. Tenía manos hábiles. Desde pequeña sabía preparar la cena, limpiar, lavar. Podías llamarla a tu casa. Y empezar una limpieza general y no sería aburrido, sino ruidoso y divertido. Y al final, el piso estaba ordenado y los padres contentos. Pero cuando Naomi se hizo mayor, los chicos empezaron a apreciarla por el hecho de que les permitía mucho más que otras chicas, no se rompía. Ella ya se formaba más rápido que sus compañeras, ellos solo tenían que envidiarle lo que tiene de exuberantes pechos y esbeltas piernas. Y poco a poco, las chicas, antiguas amigas, se alejaron de Naomi, ya que eran bastante niñas comparadas con ella. Pero los chicos ahora andaban cerca, y no podían mantenerse alejados. Pero cuando Naomi llegó al campamento todos los demás dejaron de existir para ella. Solo estaba Germán para tenerla cerca. Los otros chicos la miraban con envidia, pero Naomi hizo que fuera inútil que alguien que no fuera Germán contara con su atención. Juntos fumaban en la cantina del campamento, aprendieron el uno del otro a besarse, y luego, en los últimos años escolares y comprendieron la ciencia del amor.
Al mismo tiempo, nunca hablaron del futuro. Hermann no le dijo ni una sola vez a Naomi que estaba enamorado de ella, que algún día se casarían. Y Naomi no exigía nada, esa era su gran virtud. Hermann era fácil y sencillo con ella. Pero sabía que cuando partiera para el ejército, Noemí no le sería fiel ni un solo día. Ella era todo aquí y ahora y no había esperanza de que lo esperara. También culpaba a su madre por no haber hecho nada para sacarlo del servicio. Siempre había un poco de dinero en la casa, del sueldo de una madre a otra, y no había nada para hacer un regalo a los médicos o simplemente pasarles un sobre para encontrarle a Hermann alguna enfermedad que le impidiera cumplir con su deber militar. La madre sabía que su hijo estaba disgustado con ella, y en la despedida, sus ojos eran suplicantes, como un perro que pide perdón. Noemí no acudió a despedir a Hermann, no quería sentarse en el círculo de sus amigos. En pocos días la verían en compañía de otro tipo, y no quería que los compañeros de Hermann le reprocharan su infidelidad. El propio Hermann se esperaba lo peor de las novatadas del servicio y todo lo que conllevan. Pero no le ocurrió nada terrible. Y a su debido tiempo regresó a casa sano y salvo. Solo que se volvió, tal vez, aún más duro y cínico que antes. En primer lugar, quería escapar de la vida que había tenido hasta entonces. Pero sabía que no podría conseguirlo estudiando. El estudio de los libros solo le irritaba, y vio que no era capaz por naturaleza de limpiarse el banco del instituto durante unos años, prepararse para los exámenes y luego correr de un lado a otro con su diploma, intentando conseguir trabajo en alguna parte. Tenía que pasar algo más. Pero no sabía qué. Se merecía algo mejor que lo que le rodeaba, así que dejó que el destino le diera una oportunidad. Consiguió trabajo como guardia de seguridad en un club deportivo, aprobó el carné y más tarde pidió un préstamo para comprar un coche extranjero de segunda mano. Para su madre significó mucho, nunca había tenido coche, y la aparición del caballo de hierro familiar la percibió como una transición a un nuevo nivel de prosperidad. Hermann le dio parte de su sueldo, y su madre empezó a ahorrar dinero poco a poco. Deseaba para sí, con miedo a respirar, no espantar el sueño. A Hermann le iría bien, luego pasaría a un trabajo que pagara aún mejor, y entonces alcanzaría cotas aún mayores. Luego tendría dientes nuevos, y tal vez lo suficiente para una operación de neurocirugía, y la espalda dejaría de dolerle tanto. No es bueno empezar el día con un puñado de pastillas, así puedes arruinar el resto de tu salud. Hermann hacía ejercicio gratis en el gimnasio donde trabajaba. Los músculos se le ponían en relieve, se bronceaba, y esos ojos brillantes en una cara morena, ese pelo negro rebelde simplemente volvían locas a las chicas. No había buscado a Naomi desde su regreso, le habían dicho que vivía con el hijo de un antiguo gángster cuyo nombre era un susurro en los 90. Bueno, al diablo. Hermann tenía chicas, pero ninguna fija, les hizo comprender desde el principio que no se debían nada. Porque las chicas, aunque eran jóvenes y guapas, cada una de ellas podía arrastrarlo hasta el fondo. Casarse cuanto antes, tener un hijo y empezar a exigirle todo a su marido, desde cero, un piso hipotecado, arreglos para dar envidia a los demás, viajes a algún lugar de Turquía, cuanto más frío fuera el hotel, mejor, y así sucesivamente, sus exigencias se multiplicarían hasta el infinito. Pero él no iba a malgastar su vida trabajando para una de esas gallinas descerebradas. Que no contaran con ello. Porque todos sus sueños son, en general, baratos. Él soñaba con otro nivel y otro tipo de dinero. Una vez que un amigo le llamó para que actuara entre la multitud, aceptó la invitación con entusiasmo, con la esperanza de que ocurriera un milagro, y de alguna manera se fijaran en él, y el episodio fuera solo el comienzo de su carrera. Pero no hubo milagros. Y le pagó Dick da poco, como dijo un vecino, un alcohólico Harry alma abierta, tenía tal apodo. Tuvo que aceptar un trabajo de chofer con una pobre señora en previsión de un cambio mayor. Ella pagaba mucho más de lo que él cobraba en su club. La señora era una pequeña empresaria, y él tenía que llevarla todo el día por la ciudad, a los proveedores, a los clientes, a los abogados. Hasta ahora le salía a cuenta. Aunque Hermann se sintió algo humillado cuando Sabrina subió al coche y le ordenó que la llevara. No soy tu criado, quiso decir Hermann,
pero se contuvo y se recordó a sí mismo que era exactamente un criado que no iba a ninguna parte. Pero después empeoró. Sabrina le había echado el ojo. ¿De verdad creía que se enamoraría de una tía que le doblaba la edad? Y por mucho dinero que le dejara en el salón de belleza, no podía ocultar la diferencia de edad. ¿Qué clase de futuro tendría él con ella? Un marido a la fuga, que intenta que su mujer sea feliz con él, porque picoteó el pienso, es decir, recibe dinero de sus manos. Aunque probablemente su propia madre se hubiera alegrado, pensaba que había sentado bien la cabeza. Hermann recordó que en todos estos años su madre solo había intentado una vez hacer algún tipo de vida personal. Un hombre de mediana edad apareció en la casa. Hermann tenía entonces unos 12 años, la edad más repugnante. Odiaba a ese tío Harvey por haber venido a vivir con ellos, y el piso se volvió estrecho. Las lecciones tenían que aprenderse en el dormitorio de su madre o en la cocina. Porque en el llamado salón, donde estaba el sofá de Hermann, ahora se sentaba el tío Harvey, veía la tele, mascaba pipas y animaba a los nuestros ruidosamente cuando había un programa deportivo. Y la atención de su madre, el tío Harvey tiró de sí mismo. Hermann ahora consiguió poco. Un día fue como si un demonio hubiera poseído al niño. Hermann no recordaba por qué. Era caprichoso, insolente, y al final le dijo tantas cosas desagradables a su madre que el tío Harvey perdió los estribos. Gritó que había que sacar a Hermann y que estaba dispuesto a hacerlo él mismo. El niño tuvo un verdadero berrinche, con sollozos y convulsiones. La pregunta flotaba en el aire, él oyó, y la madre eligió a su hijo sin hacer ruido. Durante un par de días aún trató de encontrar un compromiso, de reconciliar de algún modo a sus hombres, pero Hermann se marchó de casa y tuvo que buscarlo con la policía. El chico fue encontrado rápidamente, se había quedado con uno de sus amigos. Pero cuando volvió a casa el tío Harvey ya no estaba. Y su madre no volvió a traer hombres a casa, ni a encontrarse con ellos en ningún sitio, ni siquiera de paso. Las mujeres debían servirle a él, no él a ellas, era la convicción de Hermann. Solo así todo iría bien. En realidad, esa vida, que él imaginaba como un ideal, solo estaba en la pantalla, y pensaba seriamente que sería estrella de cine, acumularía dinero, y luego, tal vez, se iría al extranjero, entraría en el negocio del modelaje. Pero antes de todo esto estaba tan lejos como la luna, y hasta ahora no veía qué pasos concretos podía dar para llegar a su sueño. Quizá debería haber ido a la capital, intentar hacerse un hueco allí. Se despidió de su antigua amante sin remordimientos, y sin ahorrarle nada le aconsejó que se mirara más a menudo en el espejo, y que no se aferrara a los que tenían edad para ser sus hijos. La mujer lloró de humillación porque acababa de regalarle un anillo de oro con sello. Pero Hermann lo tiró al enrejado, dijo que él no era un varón gitano y que no se dejaría colgar con Tzadkami. Al cerrar la puerta oyó llorar a Sabrina. Pero no experimentó el menor sentimiento de lástima, sino un estremecimiento. Cuando llegó a casa, estaba a punto de conectarse a internet para comprar un billete a Washington. Pero entonces recibió una llamada invitándole a una entrevista. Había olvidado que su perfil estaba en HH. Y entonces todo giró. Un hombre mayor con los labios secos le ofreció trabajar de chofer de su mujer de vez en cuando para llevarla a la tienda y traerla de vuelta. El sueldo que le ofrecía era tal que Hermann solo pudo tragar saliva nervioso. Por un lugar así era posible aplazar el viaje. Los hombres acordaron que Hermann empezaría a trabajar al día siguiente. El desayuno para la familia parecía una especie de acto sagrado. Así lo había expresado Tony. No había extraños en la mesa a esa hora, ni siquiera los criados habían entrado aún. Natalie había aprendido a cocinar lo que le gustaba a su marido. Las tostadas con mermelada de frambuesa eran lo más fácil. Cuando hervía huevos en bolsa, aprendió a recitar un poema sobre ellos, cronometrando el tiempo para que la clara se espesara y la yema permaneciera líquida. Lo más difícil es preparar café. En el fondo de la turbina hay que poner un diente de ajo machacado, encima azúcar de caña, y calentar hasta que el azúcar empiece a derretirse. Solo entonces se puede añadir café recién molido y agua. Natalie se encogió la primera vez que Tony se lo enseñó. ¿Querría realmente respirar el olor a ajo de sus clientes todo el día?
Pero el café era realmente mágico, sin las notas de ajo, como si lo hubieran preparado con algunas especias exóticas. Ion también salió a desayunar, se iba pronto a la universidad, y en la mesa ya estaba arreglado, con traje y corbata. Pero no se fijó en lo que estaba comiendo, saludó distraídamente a su familia y volvió a sumergirse en su smartphone, e Internet le dio de la noche a la mañana algunas noticias en su campo científico. Tony, en cambio, era un sibarita. Cascaba un huevo con una cuchara especial de plata, comprobaba lo bien que estaba cocinado, saboreaba cada sorbo de café. Normalmente a esa hora le contaba a Natalie lo que había entrado en su tienda, todos los artículos eran únicos. Una mesa del siglo XVIII propiedad de un personaje famoso. Lo siguiente era una excursión histórica, y gracias a su marido, Natalie aprendía un montón de personalidades que no se mencionaban en los libros de historia, pero que eran sumamente interesantes. Pero esta vez Tony no habló apasionadamente de la silla de dama de honor de María Antonieta, sino que más bien le dijo a Natalie despreocupadamente: «Sabes, querida, te he contratado un chofer». La joven enarcó las cejas, sorprendida. ¿Por qué? Fue entonces cuando Ion se separó de otro artículo científico. ¿Por qué? Natalie casi nunca sale de casa, y si necesita ir a algún sitio, puedo llevarla yo. Cariño, Tony miró la tostada y decidió que un par de cucharadas más de mermelada no le vendrían mal. Vuelves de la universidad a la hora de comer y Natalie ya ha llamado varias veces a un taxi por la mañana. Necesita comprar todas esas plantas por las que se está volviendo loca. Tony sonrió paternalmente y palmeó a su mujer en el brazo. Vamos, cariño, no te estoy reprochando nada. Me encanta que estés tan metida en todo esto. Así que, Ion, de repente nos enteramos por la mañana de que en la feria se vende un miscanthus o una rara variedad de rosa de la que el jardín de Natasha no puede prescindir. Así que un taxi, un viaje por la ciudad. Estoy preocupado. Y ahora tendré a alguien que pague los viajes de Natasha. Pero esa persona tendrá que pagar un sueldo. ¿Para qué esa cantidad de dinero? Natalie miró a su marido. Siempre le había hipnotizado ese momento. Un tono esmeralda tan puro que nunca antes había visto. Y esas pestañas largas y revoloteantes. Lo que más me importa es que no estoy preocupado por ti. Pudo sentir lo falsa que sonaba su voz, pero Natalie no se dio cuenta de nada, y sí, hay una cosa más. Estamos hablando de un hombre muy joven que tiene tu edad. Y me gustaría ayudarle. Está ahorrando dinero para la escuela. Creo que aquí, en nuestra casa, no tendrá demasiada presión, podrá trabajar a media jornada y estudiar en un centro a distancia. Natalie alcanzó la cafetera para servirle a su marido una segunda taza. Seguro que se tomaba 2 antes del trabajo. Al cabo de unos minutos, se olvidó de la conversación hasta la noche. Los días eran cálidos y Natalie disfrutaba trabajando en el jardín hasta que se ponía el sol. Esta vez decidió trasplantar las rosas y dejarlas florecer a lo largo del camino. No se había enterado cuando Tony volvió, estaba de rodillas acomodando el arbusto en el agujero que había cavado. Tenía los vaqueros manchados, la cara sudorosa, la mano enguantada arreglándole el pelo, era una belleza. Tony, como se vio después, no estaba solo. Te presento a Herman, tu chofer personal, dijo, y volviéndose hacia el joven añadió con una risita, espero que Natalie Sergeevna esté encantada contigo. Natalie se levantó lentamente, enderezando sus rígidas piernas. Germán la miró como si no hubiera nadie más que ella y él. Y Natalie se ruborizó. Sintió al instante que le sudaba la camisa, que hacía tiempo que se había olvidado del maquillaje, y ¿por qué iba a maquillarse si apenas salía de casa? En resumen, parecía una chica de pacotilla comparada con él. Germán miró a su nueva amante. Sin embargo, no podía soportar tal definición, ¿qué era él, un esclavo? Miró a la esposa del hombre que lo había contratado. Y pensó en lo raro que era encontrar mujeres así. Con ojos tan ingenuos como los de un niño. Sonrojándose a la vista de hombres extraños y atractivos, y completamente inconscientes de su propio valor. Natalie aprovechó la primera excusa para colarse en la casa. ¿Por qué Tony tenía que inventar todo esto?
La única manera de recuperarlo todo era no ir a ninguna parte. Entonces Tony se daría cuenta de que ella no necesitaba un chofer privado y el joven desaparecería de su vida como si nunca hubiera existido. Pero por la noche, mientras su marido yacía a su lado, le pareció por primera vez que había algo antinatural en ello. Era la primera vez que sentía con tanta intensidad la diferencia de edad entre ellos. No sabía por qué, pero lloró en silencio, escondiéndose en la almohada y compadeciéndose de sí misma. Al día siguiente Natalie se aseguró de que no vería al nuevo chofer, no le había llamado, no iba a ninguna parte. Pero antes de salir al jardín a terminar lo que no había tenido tiempo de hacer ayer, pasó un tiempo inusualmente largo frente al espejo. Se cambió 2 camisas y finalmente se decidió por una a cuadros. Se ató un pañuelo alrededor del pelo, luego se lo quitó, se puso un sombrero de ala ancha y luego lo dejó a un lado. Por último, se soltó el pelo, solo a los lados de la cabeza con horquillas, para que le cayera sobre los hombros pero no sobre la cara. El día soleado era templado pero no caluroso. Natalie estaba pensando en la composición de las rosas, si añadir rosas rosas a las blancas y rojo oscuro o no, cuando oyó la voz de un hombre detrás de ella. ¿Tienes que hacer todo esto tú sola? Se dio la vuelta impulsivamente. Detrás de ella estaba el joven Herman. Se había acercado sin ser oído. En la casa había criados, por supuesto. Una mujer cocinaba, otra limpiaba y había un jardinero. Pero todos se comportaban de manera muy diferente, dándose cuenta de su posición. ¿Y cómo se llame? Herman tenía los pulgares en los bolsillos de los vaqueros, se contoneaba ligeramente sobre los calcetines y la miraba con una sonrisa. ¿A dónde vamos?, preguntó. Ella estaba confusa. Sí, más o menos, puedes estar libre esta noche, supongo. Te necesitaré, supuso rápidamente, para el fin de semana, el viernes. No por mucho tiempo. ¿Qué vas a hacer hoy?, le preguntó, y de nuevo tuvo la sensación de que no era un chofer, sino un joven que había conocido por casualidad y le había caído bien. Quiso decir que iba a trabajar aquí 1 hora o así, y que luego John volvería, almorzarían juntos, y ella estaría en algún lugar de su dormitorio con su ordenador portátil, conectándose a sus redes sociales favoritas, leyendo algo, y luego se prepararía un sándwich, se serviría una taza de café y vería una película. 1 o quizá 2 hasta que Tony volviera. Siempre cenaban juntos. No era raro que su marido le propusiera salir por la noche, pero se lo hacía saber con antelación. Natalie, ¿qué te parecería ir al teatro un día como hoy, a un estreno? El cantante que siempre escuchas viene a vernos. ¿Quieres ir a un concierto? Conseguiré entradas. A Natalie le encantaban estas salidas, como ella las llamaba. Incluso disfrutaba arreglándose. Tenía el tipo de vestuario que le habría sentado bien a una mujer mayor. Pero el propio Tony la llevaba a las tiendas y llamaba la atención de Natalie sobre tal o cual cosa que le gustaba. Y cuando su mano buscaba involuntariamente algo juvenil, algún vestido o blusa frívola, él movía las cejas para hacerle saber que era basura, de mal gusto, que no valía la pena probárselo. Al final, iba vestida según sus deseos, pero tan bien. Captaba las miradas evaluadoras de las mujeres, pero no había nada en lo que fijarse, salvo en envidiar su juventud y sus caros aseos. Y sí, en su vida, en la que había tan pocas impresiones, cada actuación se convertía en un acontecimiento, cada concierto provocaba vivas emociones. Pero ahora Natalie se daba cuenta de que no podía contarle a este tipo su estilo de vida reclusivo. Él no entendería cómo se podía matar el tiempo así. Así que se encogió de hombros, como para hacerle saber que no tenía nada especial planeado para hoy. Vamos al paseo marítimo, sugirió. ¿Cómo puedes quedarte en casa un día como hoy? En realidad no había paseo marítimo en la ciudad. Pero había un rincón arbolado donde habían puesto caminos que bajaban hasta el embalse, al que, como de costumbre, llamaban el mar. Había una playa a la orilla del agua, y un callejón sobre ella. Los pinos crecían a los lados, y podías sentarte en los bancos y admirar la vista. Había mucha gente solo en verano, pero ahora, en mayo, cuando aún no había empezado la temporada de playa, e incluso en pleno día laborable.
Hermann la cogió de la mano mientras bajaban los escalones hasta el callejón. Y Natalie se sintió como una completa tonta. Pero no porque hubiera aceptado ir, sino porque se había quedado en casa casi toda la primavera, porque había olvidado la fugacidad de la vida, y tantos días maravillosos se le habían escapado como agua entre los dedos. «Háblame de ti», le preguntó a Hermann. Natalie evitó mirarle a la cara, temerosa de sonrojarse de nuevo. Hubo un momento de pausa. «Creo que no te será muy difícil trabajar para nosotros, podrás estudiar», murmuró ella, que estaba fuera de lugar. «Ah», dijo al fin, «ya veo. Eres el tipo de persona que, si se incendia tu casa, llamarías a los bomberos y les preguntarías si serían tan amables de venir si pasan por aquí». No era una frase suya, la leyó en un libro. Pero venía bien. Natalie lo miró fijamente durante unos segundos y luego se echó a reír. «Sí, soy así», admitió, «soy una mimada, sí. Quizás si tuviera que luchar por mi vida, no sería tan educada. Sabría salirme con la mía. Y allí, más allá de ese promontorio, está nuestro campamento», dijo, «no sé si ahora está abierto o no, pero yo solía pasar allí los veranos». «No fuiste, ¿verdad?». Sacudió la cabeza con pesar. «Mis padres no me dejaban ir a ningún sitio sin ellos». «No, solían llevarme a algún sitio, pero el verano es largo. Cuando volvemos, vuelvo a estar sola, sin mi hermano, sin mi hermana». «¿Te gustó el campamento?». Lo del tú era tan casual y natural. No había turnos, se encogió de hombros, pero a veces los monitores eran geniales, y molaba. Por supuesto, no le habló de Naomi, con quien cada turno se convertía en guay. Hermann sintió de pronto con una aguda añoranza lo mucho que la echaba de menos. ¿Seguiría siendo Naomi fiel a su bandido toda la vida? No podía ser, la conocía demasiado bien. Pero esta chica sentada a su lado tenía otras historias que contar. Y empezó a recordar incidentes divertidos, e historias de campamento, y aquellas historias de miedo, con las que solían asustarse mutuamente antes de irse a la cama. Todo aquello era puro parvulario, pero se daba cuenta de que a ella le fascinaban esas historias. Maldita sea, ¿había estado encerrada bajo llave toda su vida? El día, que Natalie no había esperado que fuera nada especial, pasó volando tan imperceptiblemente como si fueran unos instantes. Bajaron al agua y Natalie se quitó los zapatos y caminó descalza por la orilla. Quiso subir, pero había demasiadas agujas viejas de pino en los senderos, las agujas le picaban en los pies y tuvo que ponerse los zapatos. Luego se sentaron en una heladería donde no había más clientes que ellos. Aquí no había manjares, pero hacía siglos que Natalie no comía bolas de helado cremosas y zumo de naranja como aquel. De pronto se sintió tan confiada y charló con tanta facilidad con aquel hombre apenas familiar, como si Hermann y ella se conocieran desde la infancia. Llegaba tarde a comer, y On ya había tomado un tentempié rápido y ahora estaba trabajando en su despacho. Natalie se preguntó cómo iba a contarle a su marido dónde había estado. Antes, volvía de cada viaje con algo que comprar, o de la peluquería con un nuevo corte de pelo, o del dentista con una muela arreglada. Y ahora se sentía como si estuviera sujetando un enorme globo por una cuerda, y éste estuviera a punto de elevarla por los aires y llevársela lejos. Pero Tony no lo entendería en absoluto. E inconscientemente sintió que a su marido no le gustaría. «El monumento», susurró, «hay una hermosa escultura nueva en el paseo marítimo, y fui a verla». «Sí, así». Pero sabía que solo lo mencionaría si su marido le preguntaba. Pero no se le ocurrió mejor excusa que el monumento. Y Tony se sintió atormentado al darse cuenta tarde de que su compañero le había dicho que todo ocurriría bajo su supervisión en la casa y que la propiedad estaba llena de cámaras de vídeo. Pero solo ahora se dio cuenta de que los jóvenes podrían ir a otro lugar y entonces él no sabría nada. Ahora no tendría que contratar a un detective, ¿verdad? Es vergonzoso, humillante. Hermann, al llegar a casa, se quedó largo rato delante de una cómoda barata, mirándose. Se había propuesto una presa, y no dudaba de que no se le escaparía. Cierto, necesitaría dinero,
no la calderilla que tintineaba en su bolsillo. Se estremeció al pensar en el banco y los préstamos. Pero su madre parecía tener algo de dinero reservado. Ahora se veían todos los días. Natalie ni siquiera le decía a dónde quería ir, Hermann se lo inventaba. Conocía bien la ciudad y sus alrededores, y elegía lugares donde hubiera poca gente. No quería arruinar su reputación ni la de Natasha por el momento. Sus paseos juntos se parecían poco a los de una dama rica con su chofer. Era mucho más fácil tomarlos por una pareja feliz. Hermann miró a su alrededor. No había pensado antes en semejante opción, pero ahora se le ocurrió. Una esposa acomodada podría ser para él el trampolín hacia una carrera de la que carecía. Al mismo tiempo, Hermann no quería aparecer a los ojos de los demás como un Alfonso. Le disgustaría que todos a su alrededor pensaran que estaba comprado. Por eso había dejado a su anterior empleador y se había arrepentido de relacionarse con mujeres mayores. Pero Natalie tenía su edad y le miraba con unos ojos tan arrebatadores que el propio Hermann sintió que estaba cambiando en cierta medida. Se volvió menos cínico a su lado, más amable, deseaba sinceramente complacerla. Ella había vivido antes tan retraída que solo ahora estaba descubriendo este pintoresco parque en las afueras de la ciudad, donde los cisnes nadaban en el estanque, y había atracciones sin pretensiones, y un café tranquilo, ahogándose en la vegetación. Aquí tocaba un joven violinista, y en el tejado de la parte histórica de la ciudad había un mirador. A veces, sin embargo, Natalie y Hermann iban a un vivero o a una tienda a comprar plantas para su jardín. Y luego las plantaban a 4 manos. Hermann siempre se iba justo antes de que Tony regresara, y Natalie esperaba con impaciencia el día siguiente. Nunca había vivido una vida tan plena e interesante. Y no solo por los rincones de la ciudad que su compañero abría ante ella, sino también porque, por primera vez en su vida, se había enamorado. Y creía que ese sentimiento era mutuo. Por primera vez empezó a olvidar que Juan también vivía en la casa. Ahora ella cenaba a menudo en otra parte, y no sabía si los criados habían llamado a su pariente a la mesa, o si se habían olvidado de él. Y Juan era tan hombre que nunca se acordaba de ella. Pero fue él quien aprovechó un momento en que no había nadie en casa, se acercó a la joven y le dijo: «Natalie, ¿tienes unos minutos? Quería decirte que Tony está incómodo con tus ausencias». John nunca había visto esa mirada en sus ojos. Ella lo miraba fijamente, incluso un poco desafiante, y él sabía que había una barrera en su alma, un muro que no quería soltar. «¿Te lo ha dicho?», preguntó Natalie. «¿De qué podría quejarse Tony? Él mismo me contrató este chofer para que no me aburriera en casa. Así que aprovecho para estar en algún sitio. Y tú también deberías». Sentada ahí, encerrada, en unos días de primavera tan bonitos. «¿Quieres que te acompañe?». John vio que sus ojos parpadeaban y suspiró. «Ten cuidado, discreta, si puedes. Tony te quiere mucho». «Sí, lo hace, se preocupa». Natalie sonaba molesta. «Eso es lo que escuché de mis padres. Y nunca se dieron cuenta de que no era suficiente, de que a veces ese cariño te daba ganas de meter la cabeza en una soga». Salió de la habitación a toda prisa. Se dio cuenta de que Hermann y ella aún no habían tenido ni una sola conversación franca, y de que podía estar equivocada en cuanto a sus sentimientos. Lo que significaba que aún no había nada decidido y que tal vez tuviera que quedarse con su marido. Y puesto que John se había dado cuenta de que Tony estaba alterado, significaba que, efectivamente, ella había ido demasiado lejos en su frivolidad y debería haber salvado la vida de su marido. Hermann, en cambio, dudaba por otra razón. Había visto los ojos de Natalie, sabía que si la llamaba, ella dejaría a su marido por él, pero maldita sea, le daba pena perder su libertad. Él no tenía miedo del marido de Natalie. Natalie es solo un vejestorio que presentará inmediatamente el divorcio con su esposa infiel. Era importante que la joven recibiera su parte, y cuanto más mejor. Pero aunque no registre oficialmente el matrimonio con Natalie, ella tiene tal carácter que querrá vivir una verdadera familia. Pasar las tardes juntos, dormir juntos, acurrucarse juntos. Ella querrá y exigirá fidelidad, que él difícilmente es capaz de dar.
Cuando no veía a Naomi durante largos periodos de tiempo, se volvía loco por querer verla. Había algo especial en ella que no podía expresar con palabras, pero que le encajaba perfectamente. Nunca había conocido a otra mujer como ella. Se veían de vez en cuando. Naomi quedaba en el piso de otra persona. No se quedaba mucho tiempo, siempre se iba rápido. Y sí, ahí era donde él tenía miedo, aunque lo ocultaba. Pero un día le dijo: «Me vas a meter en un convento. Me va a pegar un tiro tu matón». Noemí ya se había vestido y se estaba arreglando el maquillaje frente al espejo. «Tendría que haber llegado a tiempo para que te volvieras como él, entonces me habría casado contigo», dijo con una leve mueca de desprecio, «pero no. Me gusta un poco de riesgo en mi vida, como la pimienta en un plato. Así que tienes la mejor opción. Engaño a mi marido por ti, no al revés». Hermann imaginó el ridículo que tendría que soportar de Naomi cuando se enterara de que estaba casado. Así que pospuso hablar con Natalie. Una semana, luego otra, luego se dio un nuevo plazo. Pero llegó el día en que uno de los amigos de Tony le preguntó: «¿Has contratado a tu mujer un amante joven? ¿No puedes arreglártelas solo?». Walker se estremeció como si le hubieran asestado un golpe. La señora era conocida por su franqueza y determinación, nunca escatimaba los sentimientos de nadie. «¿Qué te hace pensar eso?», preguntó. «Bueno», sonrió ella, «el otro día había una pareja joven en una cafetería. Sentados, riendo, sin fijarse en nadie a su alrededor. Al parecer, tienen la relación más estrecha, se entienden a medias. Y él, el viejo loco, esperaba que hubiera cámaras de vídeo por todas partes en casa, que la relación entre su mujer y el chofer estuviera bajo su control. Había creído de corazón que no habría relación, que su Natalie pasaría la prueba. Y ahora era como si le hubieran hundido la cara en el barro. Un extraño. ¿Cuántas personas más vieron a Natalie saliendo con Hermann? ¿Cuántas veces más oirá Tony hablar de cómo le sientan sus cuernos de rama? Ese día llegó pronto a casa. Natalie se había ido, y Walker se paseó por la casa de ventana en ventana, luego bajó y caminó a paso ligero por el camino de entrada hasta la verja para esperar a que apareciera el coche. Natalie y Hermann llegaron poco antes de la hora a la que él solía regresar. El joven metió el coche en el garaje. Natalie le acompañó hasta la salida. Pero no se atrevió a besarlo, probablemente porque temía que los criados de la ventana pudieran verlo. Tony mantuvo la mirada fija en la mano del chofer mientras su mujer la acariciaba suavemente. En ese instante se dio cuenta de que todo lo que le habían dicho era cierto. Walker rara vez perdía los estribos. Todos a su alrededor lo consideraban un hombre extremadamente comedido que siempre sabe mantenerse bajo control y no levanta la voz, pase lo que pase. Cuando una persona así pierde los estribos, da miedo. Natalie abrió la puerta principal e inmediatamente vio a su marido. Fue como si la joven se hubiera topado con un muro invisible. «Ven conmigo», dijo Tony con indiferencia. Se dirigió a su habitación con paso rápido y arrollador, y ella apenas pudo seguirle el ritmo, preguntándose de qué trataría la conversación y qué diría ella sí. Él cerró la puerta del estudio tras ella y le hizo la misma pregunta. «¿Dónde has estado?». Hermann y ella habían ido al cine, a un pequeño cine apartado, y Natalie había decidido mantenerse lo más cerca posible de la verdad. «En el estreno de una película». «Ah, ¿sí? ¿Una película tan buena que te apresuraste a verla sola, sin mí? Mañana es sábado, podríamos haber ido juntos». «Lo siento, no se me ocurrió», murmuró Natalie, «pensé que tal vez tenías otros planes para el fin de semana». «Quería». «¿Cómo se llama la película?». No estaban en el estreno con Hermann, no les importaba lo que estaban viendo. Estaban pasando una película vieja. Pero ahora Natalie estaba frenéticamente tratando de recordar lo que estaban pasando en los cines principales. «Creo que», nombró la película, pero no estaba segura al 100% de que se estuviera proyectando en el cosmos ese día. Supongo que cuando estaban sentados en el auditorio, su chofer se quedó en el coche. Natalie no sabía qué decir.
Intuía que su marido sabía algo. Sí, de hecho él también dijo que quería ver esa película. ¿Por qué iba a aburrirse 2 horas en el coche? También cogió la entrada. ¿Por qué iba a perdérsela?, repitió Tony casi silábicamente. Dio 2 pasos hacia Natalie y empezó a abofetearle las mejillas. Cuando ella retrocedió, él la agarró del pelo con una mano y siguió abofeteándola con la otra. Nunca nadie le había puesto una mano encima. Natalie lloraba como una niña, sollozando asustada e intentando apartar a su marido. Pero él mismo la arrojó con remilgos como si fuera una cosa. Natalie salió corriendo del estudio. Y en el pasillo se tropezó con John. Normalmente estaba absorto en sus propios pensamientos, ajeno a lo que le rodeaba. Pero entonces la agarró de las manos. ¿Qué te pasa? Natalie imaginó su aspecto en aquel momento. Desaliñada, las mejillas encendidas, lágrimas, mocos, un botón roto en el cuello del vestido. Me ha pegado, gritó. ¿Tu marido? John se sorprendió, nunca había imaginado que Tony levantara la mano contra una mujer. ¿Quién lo haría? No dejaré que te haga daño. ¿Está en su habitación? Natalie asintió, pero en cuanto John desapareció en el despacho de Walker, tomó una decisión. Fuera de aquí. Llamaría a Herman ahora, tenía su número, para que la recogiera. Si su marido le había hecho esto, no se quedaría aquí más tiempo. Basta de fingimientos y mentiras. Natalie estaba en tal estado que ni siquiera se molestó en hacer la maleta. Su bolso, en el que se apresuró a meter el pasaporte y el dinero, fue suficiente. 5 minutos más tarde ya estaba corriendo por el camino que llevaba a la puerta. Paseó por la calle y marcó un número. Ven a buscarme enseguida, le ordenó a Herman. No, a mí no. A mí. Te espero en el parque que hay junto a nuestra casa. Ven luego en tu coche que te lo contaré todo. Tardó unos 40 minutos en llegar al lugar que ella le había indicado. Herman adivinó lo que había pasado. Natalie no era Naomi, así que para su marido debía de ser fácil desenmascararla. Herman sonrió y empezó a pensar qué hacer en aquella situación. Natalie no lo vio de inmediato. Se limitó a mirar el viejo y desconocido coche extranjero. Herman abrió la ventanilla y la llamó. Luego siguieron conduciendo y él escuchó su confusa historia. Por supuesto, lo había adivinado todo. Lo único que no pensó fue que el viejo se soltaría. Después de todo, lo había subestimado. ¿A dónde quieres ir ahora?, preguntó Herman a Natalie. Ella dudó un momento. Había pensado que ahora él se responsabilizaría de ella. Pero él debía pensar que ella misma tenía algún plan. Ella se encogió de hombros con impotencia. Te diré una cosa, dijo Herman, vivo en un piso pequeño con mi anciana madre. No puedo llevarte allí. Vamos a buscarte un piso ahora y luego lo arreglaremos todo con calma. Has huido sin llevarte nada. Documentos y dinero, volvió a sollozar Natalie. Eso está bien, Herman suspiró aliviado, no hay problema en encontrar a Hate, algo encontraremos. Y efectivamente en pocas horas Natalie ya estaba entrando en el piso donde se alojaban. Era una casa nueva, cerca del bosque, se veía el río desde la ventana, las reparaciones se habían hecho con cuidado y cariño, como se suele decir, para ellos mismos. Todos los muebles y electrodomésticos están allí, dijo la mujer que les enseñó el piso. Natalie se hundió en el sofá. Herman se acercó a ella, le quitó el monedero de las manos y le preguntó: ¿Tienes el dinero de la tarjeta? ¿Efectivo? ¿Está bien? Ahora pagaré el mes. Natalie se limitó a asentir. Deseaba que su tía se fuera pronto para poder estar a solas con Herman. Esperó a que él dijera algo sobre la boda, con la esperanza de que la tranquilizara, de que la terrible escena no volvería a repetirse, de que sería capaz de protegerla de su marido. Pero Herman siguió hablando con la casera, y al mismo tiempo sonó el teléfono en el bolso de Natalie. John. No contestó inmediatamente, cuando lo hizo, había un miedo involuntario en su voz. ¿Sí?
Natalie, Tony y yo tuvimos una larga charla, aunque admito que al principio quería matarlo en el acto. ¿Y qué hizo? Se le encogió el corazón. John también hizo una pausa de unos segundos. Pero cuando habló, su voz sonaba tranquila. Te da el divorcio. Te da el divorcio, dice que tenía que pasar tarde o temprano. Es demasiado viejo para ti. Esa no es la cuestión, exclamó Natalie desesperada, un hombre puede tener cualquier edad. Simplemente ocurrió. Nunca le quise. Solo fui buena con él. Me casé con él, no sé por qué. No, sé que mis padres me convencieron. Lo entiendo, dijo John, lo entiendo. Pero tú, con tu carácter. Cuando os divorciéis, probablemente será más fácil, ¿no? Sí, estuvo de acuerdo, supongo que sí. Sí. ¿Vas a solicitarlo? ¿O debería dejar que él lo haga? Que lo haga él y yo lo firmaré, dijo Natalie, solo dime dónde tengo que ir y cuándo. Cuando terminó de hablar, dio una vuelta por el piso, al que aún no se había acostumbrado. Tardó un rato en acostumbrarse. No había ni una migaja de comida. Natalie quería un café fuerte, pero tenía que ir a la tienda por café, azúcar y pan. Herman la miró inquisitivamente. Tony me va a dar el divorcio, dijo Natalie, y además, ¿sabes dónde puedo conseguir café cerca? Espera, le hizo un gesto mientras ella cogía el bolso, el divorcio es un hecho, tu marido te lo habría dado de todos modos, ¿dónde va a ir? Quiero preguntarte por la partición. ¿Qué te toca? ¿Tienes un acuerdo prenupcial? No me acuerdo, sonrió confusa, entonces no me interesaba. Creo que firmé unos papeles. Mi padre habló con Tony de poner una suma de dinero a mi nombre como una especie de seguro. Pero ni siquiera sé cuánto. No eres empresaria, no tienes trabajo, ¿qué vas a hacer para ganarte la vida? He hablado muchas veces con Tony de un trabajo, pero siempre se ha opuesto. Me preguntó qué me faltaba en casa. Decía que tal vez llegaría el momento en que tendría que salir a trabajar a algún sitio. Pero Dios no lo quiera. Mientras tanto, podía mimarme, o mejor dicho, él quería mimarme. Natalie estaba avergonzada y callada. ¿Y? Herman enarcó las cejas. Sé que mis padres me dejaron una herencia, Natalie intentó adoptar un tono empresarial, así que no seré pobre en ningún caso. Aunque Tony no me dé ni un céntimo. Haré algunos cursos. Luego me valdré por mí misma. No tengo a nadie más en quien confiar, estoy por mi cuenta. Era imposible guardar silencio, y Germán dejó claro que no la abandonaría y que, por supuesto, la apoyaría. Fueron a la tienda más cercana y compraron todo lo que necesitaban. Germán sugirió que Natalie acordara con su marido cuándo podría recoger sus cosas. No quiero volver allí, se estremeció, prefiero comprar cosas nuevas. No necesito tanto. Se limitó a suspirar. Las costumbres de Natalie seguían siendo bárbaras. Pero nada, tal vez no sería tan malo y podría conseguir una suma decente de su marido. Menos mal que se había traído el dinero, podía esperar que fuera un caballero. ¿De dónde sacaría el dinero para vestir a una mujer desde cero? No puedes ir al mercado con Natalie, probablemente tiene sus tiendas favoritas. Aquella noche estuvo mucho tiempo despierto, preguntándose qué hacer a continuación. Se convenció a sí mismo de que debía comprar un billete de lotería, es decir, casarse con Natalie. Porque ella no podía proteger sus propios intereses, y él podía hacerlo por ella. Y entonces, contando con el dinero de su mujer, podría dar ciertos pasos en la vida. No quería atarse desesperadamente, pero se repetía mentalmente que más adelante sería posible divorciarse, si no había hijos en común. Mientras tanto, no podía encontrar una opción mejor que Natalie. Solo necesitaba averiguar exactamente cuánto dinero tenía ella propio, y con cuánto dinero podía contar de Walker. Todo salió a la luz en una semana. Resultó que sus padres le habían dejado a Natalie dinero suficiente para comprar todo lo que tenía, incluso un piso. Y, por supuesto, tras el divorcio, ella también recibiría bastante.
Hermann le propuso matrimonio a Natalie. Me imagino lo extraña que fue tu primera boda, dijo, una novia que no siente nada por el novio y solo acepta para complacer a sus padres. Para nosotros será diferente. Los ojos de la joven brillaron como nunca y accedió a todo lo que Hermann sugirió. Por supuesto, no organizarían una celebración suntuosa. Pero una velada en un restaurante sería obligatoria. Vendrían los amigos más íntimos. ¿Qué? Natalie no tiene a nadie a quien invitar. ¿Solo John? Bueno, él la presentará a sus amigos. Será divertido. Dale el dinero para el restaurante, madre, le lanzó Germán a Valentina Sergeyevna. Ella solo agitó las manos confundida. ¿De dónde? Está bien, no seas tacaño. Sé que has estado ahorrando con tu tarjeta. ¿Dónde está la tarjeta? Es para tratamiento médico, Betty no pudo terminar. Vamos, ¿para qué necesitas tratamiento? Nos sobrevivirás a todos. Hermann levantó el dedo diciendo, ya lo sé, y sacó del armario un pequeño joyero. Allí, en el fondo, había una tarjeta bancaria. Creo que tienes el código PIN, dijo, no me equivoco, ¿verdad? Hermann, dijo la madre con voz suplicante, tengo una cita con el dentista esa semana. Quería hacerme una dentadura postiza. Bueno, cambiarás la cita a otra fecha, eso es todo. Y luego ahorrarás todo lo que necesites. Vende la casa. ¿Para qué la necesitas? Natalie y yo no vamos a ir allí, y ya estás luchando. ¿Cuánto obtendrías por ella? Es una parcela de tierra y un cobertizo donde guardas tus palas. Ni siquiera hay una cerca decente. Pero Hermann ya no escuchaba. Sacó todo de su tarjeta en el cajero automático. Y sacudió la cabeza. Su madre había ahorrado, y sin embargo él tenía que añadir más, para tener suficiente para una buena mesa en el restaurante y para alcohol. John se negó a venir. ¿Estás enfadada conmigo? Por alguna razón a Natalie le resultaba especialmente doloroso soportarlo. No, no lo estoy. Es solo que no sé cómo. Siempre me siento incómoda en compañía desconocida. Preferiría venir y felicitarte después. Pero Hermann recibió una llamada de Naomi preguntándole. ¿Te vas a casar después de todo? Tú puedes, pero yo no. Respondió en el tono de ella. Al contrario, estoy esperando a que me invites a la boda. Pero tienes que ser invitada junto con tu marido. ¿Cómo se lo explicarás a tu bandido? Mi marido está en el hospital. Cálculos renales. Los bandidos también los tienen. Así que voy a ser mi propio jefe por el momento. Si quieres, organizamos una despedida de soltero o de soltera, rió ella, en resumen, te ayudaré a despedirte de tu soltería. Hermann no pudo negarse. Y la desprevenida Natalie se sintió verdaderamente libre por primera vez en años. Se fue de compras. Así es como se llamaba. Salía de casa y vagaba por las calles, admirando la ciudad, estudiándola. Le fascinaban las cosas más sencillas, una fuente en el parque, palomas volando en la plaza, una cafetería abierta de la que salía el aroma del café y la bollería. No conocía los precios, y en las tiendas a menudo se metía en líos, pues aceptaba lo que las dependientas le ofrecían insistentemente y luego se culpaba por gastar demasiado dinero. Firmó los papeles del divorcio, pero no devolvió su apellido de soltera, de todos modos, pronto llevaría el apellido de Hermann. Se presentaron en el registro civil y se fijó el día de la boda. Natalie estaba encantada con su vestido. Crema, encaje, le sentaba de maravilla. Se maquilló ella misma y se peinó. Al mirarse al espejo, Natalie se dio cuenta de que parecía tan joven como si acabara de cumplir 18 años. Habían quedado por la tarde, pero el restaurante estaba reservado para la noche. Y para pasar el rato, junto con los amigos de Hermann, se fueron al campo. Decidieron hacer fotos, una especie de picnic. Sí, todo era muy diferente de la primera boda de Natasha, tan primitiva.
Entonces la chica se preocupó por su vestido con cola y se acordó de cuidarlo. Sentarse con cuidado, levantarse. Dios no quiera que se le caiga la comida en las rodillas. Y ahora Natalie chapoteaba en el agua, y su pelo ondeaba al viento, y se sentía tan feliz. Y llegaron al restaurante en tan alegre compañía, como si no fuera una boda, sino una fiesta de estudiantes. Natalie abrazó a la madre de Hermann. Había visto a Betty antes, pero el primer encuentro había sido fugaz. Sin embargo, Natalie miró a su suegra como si recordara algo. Naomi fue la última en llegar. Bajó del coche con un vestido negro ajustado y un ramo de rosas. Y como siempre, a partir de ese momento, todo el mundo la miraba. Fue Naomi quien pareció no fijarse en nadie. Le entregó las rosas a Natalie y luego miró a Hermann. ¿Felicidades? Desde el fondo de mi corazón, te deseo una larga, larga felicidad. Nadie excepto Hermann percibió el sarcasmo en su voz. Era tan sutil, tan inexpresable. Gracias, respondió él en el tono de ella. ¿Quién era?, preguntó Natalie un poco más tarde, cuando Naomi se hubo marchado. Un antiguo compañero de clase, contestó él. Por suerte no había concursos tradicionales ni nada por el estilo, a Natalie le habría dado vergüenza meterse en todo eso. Solo una comida, seguida de música en directo y baile. Natalie pensó con tristeza en sus padres, preguntándose qué les habría parecido su elección. Tal vez se habrían enfadado porque se había escapado de la jaula de oro y ahora no sabían lo que le esperaba. O tal vez se alegrarían por ella, porque Hermann es maravilloso. Betty, la madre de Hermann, poco acostumbrada al alcohol, se emborrachó tras la segunda copa de champán. Habló inusualmente fuerte. Qué contenta estoy, no te imaginas lo que me costó criarlo. Es difícil imaginar criar a un hijo sola. Soportar todas sus enfermedades, todos sus caprichos. Soportar todas las miradas oblicuas. Hoy en día es fácil tomar esta actitud, pero entonces una madre soltera es, ya sabes. Crecí en la pobreza. Y Hermann no podía soportarlo. Tal vez había bebido demasiado. Cierra tu boca desdentada, le dijo a su madre. Lo dijo en voz baja, para que solo lo oyeran los que estaban sentados junto a Valentina Sergeyevna. Y Natalie, por supuesto, lo oyó. A la mujer se le llenaron los ojos de lágrimas. Y entonces Natalie se levantó con un vaso en las manos. Quiero brindar por nuestros padres. Por desgracia, los míos pueden alegrarse por mí desde donde están ahora, donde están ahora. Sí, soy una huérfana desafortunada. Pero, papá, mamá, sepan que los recuerdo y los quiero. Y sobre la mamá de Hermann, quiero decir una cosa increíble. Nací muy débil, mis padres temían no poder sacarme adelante. Y mi mamá perdió la leche. Y entonces nuestro viejo médico de distrito nos aconsejó que buscáramos una nodriza. Sí, sí. No biberones ni leche de fórmula, sino así. Una mujer que me cogiera al pecho, que me meciera, que me alimentara. Y me acordé, mi mamá me lo dijo. Betty se convirtió en mi nodriza. Así que a ella le debo el haber crecido como soy ahora. Y la llamaré mamá, no solo porque es la madre de Hermann, sino porque es como una segunda madre para mí. Todos aplaudieron. Y Hermann es tu hermano de leche, dijo Naomi con una sonrisa, qué cosas tan interesantes están saliendo a la luz. La noche, como suele decirse, es cada vez más oscura. Natalie miró a su marido mientras éste aceptaba su confesión y vio que Hermann apenas podía contener su rabia. Al cabo de unos minutos se dio cuenta de que no podía contenerse, apretó la muñeca de Natasha y siseó. Salgamos un momento. La arrastró literalmente hasta el baño de caballeros y la inmovilizó contra la pared. ¿Para qué estás soltando tus cálidos recuerdos, eh? ¿Quién te lo ha pedido? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Pensé, balbuceó Natalie, es realmente una coincidencia. Es conmovedor. ¿Tocante? Él literalmente gruñó, ¿entiendes por qué hacen esas cosas?
Mi madre no tenía un céntimo de dinero entonces. Y yo era un bebé en sus brazos. Me dejó con una vecina, y una botella de leche, y sémola. Y fue a tu casa, para alimentarte. Le pagaban todos los días por la tarde. Y usaba el dinero para comprar comida. ¿Así que también lo sabías? No, cortó, es decir, mi madre me dijo que entonces no había dinero, así que ella vendía su leche. Pero yo no sabía que se trataba de ti. Lo hiciste peor que ella. Mamá solo cotorreaba sobre lo pobres que vivíamos, y tú demostraste que era pobreza, ya al límite. Natalie sollozó en las palmas de sus manos. No era mi intención, lo siento, no era mi intención, repitió. Es cierto, no tenías que avergonzarte de tus ricos antepasados. Puedes volver con tus invitados, dijo Hermann, voy a dar una vuelta. Tal vez me calme. O me iré con alguien. Se instalaron en un piso de alquiler, el mismo que Hermann había elegido para Natalie. Compremos el nuestro, sugirió la joven, ¿por qué tenemos que pagar a la casera mes tras mes? Espera un momento, dijo Hermann con ligera irritación, elegir un piso no es un proceso rápido. Si tomas decisiones así, pronto te quedarás sin un céntimo en el bolsillo. Sí, te quedas sin trabajo, dijo Natalie sin pensárselo dos veces, pero su marido enloqueció. Y tú nunca has tenido trabajo. Empezarás a pensar diferente sobre el dinero cuando hayas tenido tu tiempo. Ahora estás descubriendo lo que vale el dinero. Yo estoy acostumbrada a contar céntimos desde que era niña. ¿Por qué dices eso? Preguntó con triste desconcierto, no estoy discutiendo contigo. Lo que usted diga. Si tenemos que esperar, esperaremos. Y tú también nos elegirás el piso. La verdad es que no sé mucho. Me gustaría algo mejor, por supuesto. No sabía por qué no quería establecerse y comprar su propia casa. O más bien lo suponía, pero le daba miedo admitirlo. Quería poder volver a ser libre en cualquier momento sin el engorro del divorcio, la división de bienes y demás. Esperemos, volvió a decir. Y Natalie asintió. Por supuesto que estaba descartado que se fueran a vivir con Betty. Hermann sentía una verdadera aversión por su antigua casa, aquella pensión destartalada en un barrio donde todo hablaba de pobreza. Encontró rápidamente un nuevo trabajo, de nuevo como guardia de seguridad, ahora en un banco. Nunca le contó los detalles a Natalie. Pero el hecho de que ahora Hermann saliera temprano todas las mañanas era un reproche para ella. Iba a buscarse una casa propia lo antes posible. Su primera compra fue un buen ordenador portátil. Natalie se apuntó a un curso de diseño paisajístico y descargó los programas necesarios. Se aficionó y se quedó trabajando hasta tarde. Betty empezó a venir a verla, y cada vez más a menudo. Al principio, la suegra se sentía muy incómoda, recorría temerosa el piso, tocando con cuidado las cosas. ¿Debes de estar pagando mucho dinero por todo esto?, preguntó con cautela, ¿es suficiente dinero? La propia Betty sintió como si el suelo se le hubiera ido de debajo de los pies. Ahora, como antes, no tenía ni un céntimo a su nombre, y es esa la manera de acercarse a la jubilación. Para que la vejez, con sus enfermedades y achaques, no pesara demasiado sobre sus hombros, ahorró hasta el último céntimo. No quería tanto, le confesó a Natalie con una sonrisa avergonzada, bueno, esta dentadura postiza. Y mis ojos para operarme de cataratas. Y mi abrigo de invierno. ¿Por qué se lo diste todo a tu hijo?, le reprochó Natalie con dulzura, en realidad no necesitábamos nada, nos sentábamos en casa a tomar el té. Hermann es así. No tolera las objeciones. Y le encanta la buena vida. No le hará ningún bien, por supuesto. Tarde o temprano se volverá contra él. Era tan gracioso cuando crecía. Una vez se me acercó y me preguntó: «Mamá, ¿cómo mueren las tortugas?». Yo, sin quitar los ojos del libro: «Sí». «¿Cómo mueren las tortugas?». Miro a Hermann y veo que está a punto de llorar. «Sonny, se quedan dormidas y van al cielo de las tortugas».
Y en general viven 300 años. ¿Por qué la gente vive tan poco? La gente también puede vivir mucho tiempo si vive de la manera correcta. Hermann desaparece y reaparece con una hoja y un bolígrafo. Escríbeme, quiero llevar una vida adecuada, quiero ver a mis nietos y bisnietos. Le escribo varias pero grulladas: necesito comer sano, dormir 8 horas, no ponerme nervioso. Desde entonces, me canaliza sobre cada salchicha. ¿Es comida sana? ¿Te hace vivir 300 años? Betty desvió la conversación hacia otros temas, pero la nuera no se echó atrás. Deja que te devuelva el dinero, sugirió Natalie, y podrás comprar lo que quieras. Te lo devolveré con mi propio dinero. Hermann nunca lo sabrá. Que Dios te acompañe. Betty estaba asustada, no debía habértelo dicho en primer lugar. Solo quería aclarar algo. Y Hermann, aún no lo conoces. Probablemente ha contado cada centavo de tu presupuesto familiar, no puede ocultar nada. Pero Natalie siguió adelante con su plan y transfirió el dinero a la tarjeta de la madre de Hermann. Pero lo que ella no esperaba era un escándalo, que se produjo al día siguiente. ¿En qué te has gastado semejante cantidad de dinero?, le preguntó su marido, apartando un gesto del desayuno. Natalie empezó a explicárselo, sin dudar de que Hermann apreciaría su amable actitud hacia su suegra. No te metas en nuestra relación con mi madre, le ordenó con frialdad. ¿Qué dices? Es tu madre. A Natalie le temblaron los labios. En la boda ya le demostraste tu amor. No sabía qué hacer, estaba muy avergonzada. ¿Qué intentas hacer ahora? No se me ocurriría hacer nada. Y no hay mucho por lo que pelear. Natalie se asustó cuando Hermann adoptó ese tono: olvídalo. Tu mamá finalmente está mejorando. Y somos jóvenes, haremos dinero. No puedes dejar tus hábitos de mujer rica, ¿verdad? Hermann se inclinó hacia Natalie y la miró directamente a los ojos. Tenía miedo. Después de que su marido le hubiera pegado, tenía miedo de que se repitiera algo parecido, miedo al dolor, a la rabia de un hombre. ¿Cuánto ganabas? Hermann levantó la barbilla de Natalie. ¿Puedes decírmelo? ¿Es el dinero lo más importante para ti?, preguntó con amargura. Si por su bien estás dispuesto a destruirlo todo entre nosotros. Y después de todo, aún nos queda mucho. Él se recompuso con un visible esfuerzo y cambió el tono. Tonto, dijo, tengo una hipoteca sobre un piso. Un edificio nuevo, un barrio estupendo, una distribución de ensueño. Y todo lo que tenemos lo gastaremos en él, y tendremos que pagar más. Y tú podrías arruinarlo todo. Me alegro de que hayas encontrado un piso, dijo ella, pero para hacer feliz a tu madre, me conformaré con un lugar más sencillo. Sin embargo, Hermann insistió en que se quedaran con el piso que le gustaba, aunque tuvieran que pagarlo durante un tiempo. Natalie no tenía ni idea de que su marido ya tenía un plan en la cabeza. Recientemente, Naomi había entrado en el banco donde él trabajaba. Era una clienta habitual y no esperaba ver a una vieja amiga. Con su característica sonrisa, siempre burlona, se acercó a él. Y Hermann no pudo evitarlo, quiso salir con ella como antes. Incluso se puso pálido de humillación. Era una señora rica, cliente del banco, y él, con el uniforme de guardia, tenía que proteger el dinero, y también su capital. ¿Quedamos?, preguntó de forma un tanto despreocupada. Creo que no. ¿Por qué no? Se interpuso en su camino. Mi bandido quiere mudarse. Así que estaré aquí unas semanas, y luego, Noemí hizo un gesto con la mano, diciendo, fue Yu, busca el silbato. ¿A dónde vas? ¿O no me lo vas a decir? Nueva York, dijo simplemente. Bueno, siempre supiste que íbamos a salir por un tiempo. No pensé que tu matrimonio duraría, Hermann confesó, pensé que te cansarías de tu matón y lo dejarías. ¿Y casarme contigo? Ella alzó las cejas. Creo que nunca me has pedido que me case contigo. Y en cuanto a dejarlo, te equivocas al pensar que es tan fácil hacerlo. No eres la única que está unida a mí, cariño. Hermann regresó a casa aquel día con aire melancólico.
Ni Natalie ni Betty, que acababan de llegar para visitar a los jóvenes, pudieron sacarle de aquel estado. ¿Qué te pasa?, preguntó por fin Natalie, ¿te pasa algo? No quieres decírmelo para no disgustarme. ¿Cuándo vas a dejar de pensar que todo el mundo te protege? Él respondió, por favor, no me toques, ni siquiera hoy. Se fue a la cama temprano. Y cuando oyó a Natalie canturreando en la cocina, recogiendo la mesa, gritó irritado. No lloriquees, por favor. No tienes voz, ni oído. Solo lloriqueas con una nota. Natalie se acercó en silencio y se sentó a su lado en el borde de la cama. Hablemos, dijo, creo que me odias. ¿Por qué tuviste que empezar todo esto entonces? ¿Te arrepientes de haber dejado a tu marido rico por mí? Vamos, ve con él. Herman le puso una almohada en la cabeza para que no oyera nada más. Natalie se durmió esa noche llorando. Si sus padres estuvieran vivos, hoy habría ido a verlos. Pero no tenía a dónde ir. A la mañana siguiente, desafiante, no le preparó el desayuno a su marido y se quedó tumbada en el dormitorio con el teléfono, hojeando las páginas de internet. Herman hizo las maletas y se marchó rápidamente. Por la tarde, su cuñada volvió a recibir la visita de Betty. Se dio cuenta de que Natalie estaba muy triste. Vivir con Herman no es un regalo, le dijo en tono de disculpa, pero si tienes paciencia, si aprendes a entenderle mejor, poco a poco os acostumbraréis el uno al otro. Si tengo paciencia, Natalie cortó las verduras sin levantar la vista. A cuatro manos prepararon la cena. Pero Herman no llegó a la hora adecuada. Pasaban las horas, pero él no aparecía. Su teléfono no respondía. Y ahora las mujeres se miraban con miedo. Algo debía de haber ocurrido. Betty fue la primera en expresar sus preocupaciones. Nunca se había quedado fuera hasta tan tarde. La voz de Natalie también sonaba asustada. Ser guardia de seguridad no era solo una profesión decorativa. Especialmente en un banco. Tal vez había habido un robo o algo así. Pero, ¿por qué está apagado el teléfono? Natalie no aguantaba más. Llamaré al banco al fijo. No, eso es estúpido. No hay nadie por la noche, o hay otro vigilante de guardia. No lo sé, honestamente. Herman nunca me habló de eso. Ambos estaban en un estado de ansiedad. A las 12 de la mañana sonó el timbre. Los ojos de Natalie se horrorizaron tanto ante la mala noticia que Betty se levantó sola. Siéntate, te abriré la puerta. Estás blanca como la pared. Espera, aún no se sabe nada. Pero al oír voces masculinas desconocidas en el pasillo, Natalie encontró fuerzas para salir. Vio a un hombre mayor, canoso, corpulento. Llevaba un caro abrigo negro. Detrás de sus hombros había un hombre joven, y Natalie pensó que era un guardia, un guardaespaldas. Como se vio después, lo era. Oh, Dios mío, Betty se llevó las manos al pecho, no puede ser. Herman acaba de casarse. Aquí está su joven esposa. Inteligente, hermosa. ¿De qué estás hablando? No puede ser así, sin más. El viejo volvió sus ojos helados hacia Natalie. Tu marido se ha fugado con mi mujer. Soy Gab, Naomi es mi mujer. Natalie se quedó con la boca abierta y le temblaron los labios. No sabes nada, ¿verdad? Había un ligero acento en su voz. No va a volver aquí. Pero si lo hace, ¿sí? Me llamarás. Si averiguas dónde está y lo escondes, entonces serás igual que él. ¿Lo entiendes, verdad? Lo encontraré de todos modos. Pero antes es mejor. Será menos doloroso para él. Jesús, pero vas a matarlo, ¿no? Acaba de salir de la boca de Betty. Y tú, mamá, no digas nada. No te estoy pidiendo que llames. No lo harás de todos modos. Pero si no ha podido, gritó Betty en voz baja. Gab se limitó a hacer un gesto con la mano. Echó otra dura mirada a Natalie y salió caminando enérgicamente. Ni siquiera estaba aquí.
Durante unos instantes las mujeres no se movieron. Entonces Natalie se agarró la cabeza con las manos y Betty empezó a pasearse frenéticamente por el piso y a gemir. ¿Dónde llamo? Natalie, dime. Es un auténtico matón. Va a matar a Herman. Él o sus matones. Natalie, ¿y la policía? No sé dónde más. Pero si no hacemos nada. No entiendo muy bien, Natalie dijo lentamente, así que se casó conmigo, y Naomi no es solo su compañera de clase, pero... Y él la quería a ella, no a mí. Pensé que era un juguete para mi primer marido, pero resulta que para Herman solo soy un trapo bajo sus pies. ¿Por qué sigues pensando en ti misma? Piensa en él. Un tipo como Gab te sacará del suelo. Natalie pasó junto a su suegra hasta el dormitorio y se desplomó en la cama. Pasaron horas y horas sin que se moviera. Betty estaba llamando a alguien, diciendo algo con entusiasmo. Pero Natalie no entendía las palabras. No podía moverse, no podía pensar. Estaba muy mareada. Pero las noticias que llegaron al día siguiente habían acabado con las mujeres por completo. Noemí no pensaba en huir. Estaba preparando la mudanza, organizando el embalaje y teniendo en la cabeza mil cosas más que había que hacer. Así que la llamada de Herman fue una completa sorpresa para ella. Te necesito de verdad, dijo, vayamos a un sitio y hablemos. Herman, ya no es solo un riesgo, dijo Naomi cansada, solo estás presionando. Ya te lo he dicho, se acabó. Hemos terminado. Me voy con mi marido. Necesito hablar contigo una última vez, escuchó, si no estás de acuerdo, iré a tu Gab y le contaré todo lo nuestro. ¿Estás firmando para que te mate? Naomi aferró el teléfono, ¿estás loca? Mejor dile que no quieres que lo haga, porque te matará a ti también. Naomi, te pido una reunión, eso es todo. Nunca te volveré a llamar. ¿No puedes escaparte 2 horas? Sabía que algún día me tenderías una trampa. De acuerdo. En 20 minutos, nos vemos en ese café de la esquina. Trato hecho, dijo. Cuando Naomi ya se acercaba a la pequeña cafetería, Herman la llamó, abriendo la puerta del coche. Sube. Tenemos que ir a un sitio. No voy a ningún sitio contigo. Claro que no. Anda, llama a tu marido, quéjate de que te acosa un amante malvado. ¿Quieres que me queje de mí ante tu Arsen? Igual a Naomi subió al auto junto a Herman. Su cuerpo fue encontrado en las afueras de la ciudad, junto a una vieja carretera poco transitada. Naomi había sido arrojada del coche a gran velocidad. Teniendo en cuenta que Herman se había llevado antes hasta el último céntimo del dinero de Natalie, estaba claro lo que había ocurrido. Herman convenció a Naomi para que se fuera con él antes de que fuera demasiado tarde, prometiéndole que tendrían suficiente para la primera vez. La joven se negó y pagó por ello. Herman se escondió. Mejor que se mate, dijo Job, o yo me haré cargo del trabajo. Y entonces estaría peor. Mucho peor. Seguirá deseando estar muerto. Natalie y Betty no eran rivales. Natalie se fue de casa. Más tarde, ella no podía recordar ese día. Vagaba por las calles, sin saber a dónde iba. Varias veces estuvo a punto de ser atropellada. Luego se sentó en el parque, sintiendo que la cabeza le dolía cada vez más. Apenas podía pensar con claridad y sus ojos se oscurecieron y se volvieron borrosos. Luego todo se volvió borroso. Los transeúntes vieron a una mujer joven tumbada junto a un banco. No parecía una tía que hubiera bebido demasiado alcohol. Iba bien vestida, con la mano aferrada a un delicado bolso. Llamaron a una ambulancia. No recobró el conocimiento durante mucho tiempo. Los médicos no dieron garantías. Meningitis grave, puede pasar cualquier cosa. Ion apenas salió del hospital. Cuando Natalie recuperó la capacidad de entender lo que estaba pasando, estaba tan débil que no tenía fuerzas para mantener los ojos abiertos durante mucho tiempo.
Estaba tumbada en una habitación privada. Ion estaba sentado a su lado. Últimamente apenas salía del hospital. Lo peor ya había pasado. Pero Natalie estaba aletargada e indiferente a todo. ¿Por qué me cuidaron?, le preguntó a Ion, no quiero sufrir más. ¿Por qué lo hiciste? Se acabó, ¿verdad? Ion le cogió suavemente la mano, ahora eres completa, totalmente libre. Eres joven, puedes empezar de nuevo. Natalie sacudió la cabeza, que aún le dolía sin piedad. Ya no quiero, dijo, me siento tan basura, tan sucia. Ion respiró hondo. Escúchame, dijo, me gustaría posponer esta conversación hasta que vuelvas a estar bien. Pero no creo que eso vaya a ocurrir. Herman ya ha desaparecido de tu vida, y no va a volver. ¿Pero está vivo? Eso no lo sé, dijo Ion con firmeza, y Natalie supo que no mentía, pero ya sabes, no me importa mucho su destino. Si Gab se venga de él, que así sea. Tony está muerto. Golpe. No te culpes. Tenía la presión alta todo el tiempo. Así es como probablemente habría terminado. No tenía herederos, y todo lo que tenía, me lo dejó a mí. No sé por qué lo hizo. Tal vez fue porque viví con él durante unos años y cuidé de él en sus últimos meses. ¿Alguna vez pensó en mí?, preguntó Natalie. Por primera vez había emoción en su voz. Ion se llevó el dedo a los labios. Pensó en mí. Pero no de la forma que tú crees. No te culpó a ti, se culpó a sí mismo. No debería haberse casado contigo. Aunque te amaba cuando eras muy joven. Pero si amas a un hombre, no tienes que darlo por sentado, puedes arruinarlo todo. Él podría ayudarte a encontrar tu felicidad. Natalie se lamió los labios, buscando una palabra, ¿eso es ser angelical? El desinterés no existe. Si existe si amas de verdad, argumentó Ion, y al final se dio cuenta. Pero se fue pensando que estabas bien. Espera un momento. No me hagas caso. Necesitas ponerte mejor ahora, recuperarte. Has estado muy enfermo, así que llevará tiempo. Y luego te sacaré de esta ciudad. ¿A dónde? A una isla cálida y lejana, dijo, no creo que quieras ver a nadie en este momento. Vayamos a un lugar donde podamos alquilar una casa, en la playa, te sentarás a mirar el mar, escucharás el chapoteo de las olas. ¿Te gustaría? Es un cuento de hadas, dijo cansada. ¿Y Betty? Me iré contigo y ella se quedará sin hijo, con el destino roto, déjala sufrir, ¿eh? Se merece tener un hijo así, ¿no? Cuidaremos de ella, prometió Ion. 6 meses más tarde, Natalie estaba sentada en el porche de la pequeña casa, mirando la puesta de sol sobre el mar. Le parecía que su vida pasada había quedado muy atrás. ¿Y lo había sido todo? No, Ion no le había regalado la isla. Pero habían venido aquí a vivir. Resultó que además de la fortuna dejada por Tony, Ion tenía su propio dinero, había ganado varios premios prestigiosos, tenía desarrollos científicos. Es que siempre le había dado muy poca importancia a las cosas materiales. Pero ahora, para cuidar de su amada, puso en marcha estos medios. Esta lejana isla era bastante grande. Vivían allí tantos americanos que se abrió una escuela para sus hijos. Ahí es donde Natalie consiguió un trabajo. Bueno, no exactamente donde se convirtió en maestra. Pero había un hermoso jardín alrededor de la escuela, y allí trabajó con un celo que nunca había esperado de sí misma. A Ion le resultaba fácil trabajar. Estaba conectado con el mundo a través de Internet. Para Betty, Natalie estaba tranquila. La anciana se había curado, y la cantidad de dinero que ahora tenía en su cuenta le permitía no pensar más en el pan de cada día. No había noticias de Herman, y Betty se alegraba de ello. Estaba segura de que si Gab hubiera encontrado a su hijo, se habría enterado. La vida de Natalie no era fácil. Si no estaba trabajando en el jardín, estaba trabajando en la casa.
Iba al mercado y aprendía a cocinar deliciosos platos con frutas y verduras desconocidas. Estaba preocupada por John, que seguía tan absorto en su trabajo que se olvidaba de comer y seguía pensando muy lejos. Natalie apenas conseguía apartarle del ordenador para que los dos pudieran ir al mar a bañarse o simplemente pasear por las calles de la pequeña ciudad. Los fines de semana solían venir amigos a quedarse con ellos. Y entonces se quedaban mucho tiempo al aire libre, y canciones americanas que en su tierra natal no habrían cantado, ahora les emocionaban hasta las lágrimas. ¿Volveremos algún día?, preguntó una vez Natalie a John. Él la miró atentamente. ¿Es eso realmente lo que quieres? Ella negó lentamente con la cabeza. No. Todavía no. Viviremos aquí todo el tiempo que quieras, le dijo él, tal vez envejezcamos aquí, ¿por qué no? ¿Acaso no importa desde dónde se pisa la escalera que lleva a otro mundo? Ella tenía la cabeza en su regazo. Así le resultaba más fácil mirar las estrellas. Ya reconocía bien muchas de las constelaciones, trazando formas familiares con el dedo. Pero no había necesidad de hablar de amor con John. Todo estaba claro, sin palabras.